Si estamos hablando de la producción en el largo plazo, entonces podemos modificar ambos factores. Podemos aumentar tanto el capital como el trabajo. Y va a ser necesario aumentar los dos en simultáneo para pasar a un mayor nivel de producción. Es decir, para pegar el salto de una isocuanta a otra. Esto va a tener una cierta particularidad, que vamos a trabajar con el supuesto de que ambos factores aumentan exactamente en la misma proporción. Podemos decir que capital y trabajo aumentan los dos en un 100%. Y de acuerdo a ese incremento de capital y trabajo, la producción puede aumentar por arriba, puede aumentar exactamente a la par, y en el peor de los casos, la producción aumentaría por debajo del incremento de capital y trabajo. Esto es lo que nos va a explicar los rendimientos de escala. Los rendimientos de escala es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan ambos factores en igual cuantía. Es decir, ambos factores aumentan proporcionalmente. Cuando decimos proporcionalmente, nos referimos a que lo hace en igual cuantía. Anotamos ahí la aclaración. Proporcionalmente, exactamente en igual cuantía. Los rendimientos pueden ser crecientes de escala, constantes de escala o decrecientes de escala. Nos vamos a dar cuenta de cuál es uno y cuál es el otro, de acuerdo en el gráfico, la distancia que tengan las isocuantas entre sí. Si las isocuantas se acercan cada vez más, es porque es más fácil pegar el salto de un nivel de producción a otro, porque los factores presentan un rendimiento creciente de escala. Si van exactamente a la misma distancia, el rendimiento será constante de escala. Y si cada vez se alejan más esas isocuantas, ya porque se trata de rendimientos decrecientes de escala, ya que cada vez se hace más complicado pegar el salto de un nivel de producción a otro. Ahí vemos en el cuadrito la variación de la producción ante cambios en ambos factores de producción. Lo hemos planteado ahí, y lo vamos a remarcar. La variación de la producción ante cambios en ambos factores de producción, y ambos factores de producción aumentan exactamente en la misma cuantía. Por eso le ponemos arriba a capital y a trabajo el signo igual. Podemos decir que capital y trabajo van a aumentar en los tres casos, van a aumentar en un 100%. En los tres casos, capital y trabajo van a aumentar en un 100%. Sin embargo, la producción no va a aumentar en la misma proporción. Vamos al primer caso. Si capital y trabajo aumentan en un 100% y la producción aumenta en un 150%, es decir, el aumento de la producción es con creces respecto al aumento de capital y trabajo, en aquel caso tendremos un rendimiento creciente de escala. Vemos que la variación de la producción resulta superior al incremento de capital y trabajo, ya que la producción aumenta con creces. El libro se nos menciona de esa manera. Cuando el rendimiento es creciente de escala, la producción aumenta con creces ante una duplicación de los factores. Se nos plantea de esa manera. Revisemos el caso de los rendimientos constantes de escala. En los rendimientos constantes de escala, si capital y trabajo aumentan en un 100%,
la producción también se incrementará en un 100%. Es decir, la variación de capital y trabajo es exactamente proporcional e igual a la variación de la producción. En aquel caso, las isocuantas van a guardar la misma distancia entre sí, ya lo vamos a ver en el gráfico. Y en el caso de el rendimiento decreciente de escala, el último, capital y trabajo aumentan también en un 100%, pero la producción apenas aumenta en un 70%. Por lo tanto, la variación de la producción resulta inferior a la variación de capital y trabajo. Por ello es que al triangulito delta de la variación le hemos dado un mayor o un menor tamaño de acuerdo a la variación de capital y trabajo y cómo sea el rendimiento de los mismos en esos casos. En el rendimiento decreciente de escala, la producción aumenta. Eso que no tenga ninguna duda, la producción aumenta, pero aumenta por debajo de lo que aumentó capital y trabajo. Todo esto obviamente va a repercutir en los costos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando analicemos economías y deseconomías de escala. Sin embargo, yo les dejo un pequeño adelanto y que de todos modos es algo que el razonamiento es lógico, es simple. En el caso del rendimiento creciente de escala, vamos a tener costes menores hacia el largo plazo. Lo vamos a marcar con otro color. Vamos a tener costos menores hacia el largo plazo. La lógica de ello es que si aumenta capital y trabajo y la producción aumentó por arriba, quiere decir que capital y trabajo producen más de lo que hay que pagarle. Por lo tanto, el costo se hace más bajo. En cambio, en el rendimiento constante de escala, los costos van a ser constantes. Costos constantes. Bueno, en este caso es como más fácil porque rendimiento constante, el costo será también constante. Eso ya también va a quedar más claro en la próxima clase. Y en el caso del rendimiento decreciente de escala, y en aquel caso los costos van a ser mayores porque aumenta capital y trabajo, y el costo del capital y del trabajo es superior a lo que están produciendo, o sea que claramente los costos van a ser mayores cuando el rendimiento es decreciente de escala. Otra aclaración más. Siempre que hablemos de rendimiento de escala, implica cambios en ambos factores y ambos factores aumentan en la misma proporción. ¿Sí? Dejamos esa aclaración. Siempre que hablemos de rendimiento de escala, implica cambios en ambos factores y en la misma proporción, es decir, en la misma cuantía. Sí o sí. Por lo tanto, si les llegan a hacer una pregunta que se las plantea de la siguiente manera, por ejemplo, ¿qué rendimiento de escala presenta la planta? Cuando hablamos de la planta nos referimos a la fábrica. ¿Qué rendimiento de escala presenta la planta cuando trabajo aumenta un 100%? Y tiremos algunas opciones por tirar. Decreciente de escala, constante de escala, creciente de escala,
Y finalmente, ninguna es correcta. Y la verdad que por cómo está planteada la pregunta, no podemos responder nada, porque nos dice, ¿qué rendimiento de escala presenta la planta cuando trabajo aumenta un 100%? Para poder responder bien, necesito saber cuánto aumenta el capital para poder responder, y además necesito saber en cuánto aumentó la producción. Sí o sí necesito saber esto. Necesito saber cuánto aumenta el capital, si también aumenta en un 100%, y también necesito saber en cuánto aumentó la producción. Y ahí recién voy a poder decir, bueno, el rendimiento es decreciente, es constante o creciente. Por eso en este caso, la respuesta correcta sería la D, porque la verdad que nos faltan datos para poder responder. Por eso, como hemos mencionado, siempre que hablemos de rendimiento de escala, necesariamente cambios en ambos factores y en la misma proporción. Y recién ahí podemos determinar qué sucede con la producción y por lo tanto qué tipo de rendimiento es. Revisemos rápidamente los gráficos. Rendimiento creciente, vemos que las isocuantas se van acercando cada vez más. El hecho de que se van acercando cada vez más es porque es más fácil pegar el salto de un nivel de producción a otro. Lo cual es lógico, porque si el rendimiento del factor es creciente, va a ser más fácil aumentar el nivel de producción cuando se duplican los factores. En el caso del rendimiento constante, y va más o menos a la par, en la misma distancia, porque para aumentar la producción un 100%, hay que aumentar capital y trabajo en un 100%. O sea, van exactamente en una misma proporción. Y cuando el rendimiento es decreciente, cada vez se va alejando más lo que serían las isocuantas, porque se hace más complicado pasar de un nivel de producción a otro. Se hace más complicado por el tema de que aumenta capital y trabajo en un 100% y la producción apenas lo hace en un 70%. O sea que si queremos un aumento superior en la producción, y no queda otra que aumentar mucho capital y trabajo. Por eso es que se va alejando cada vez más la isocuanta, porque hay que aumentar mucho capital y trabajo para pegar un gran salto en la producción. Bueno, todo eso serían los rendimientos de escala, que se refiere, como hemos visto, a la variación de la producción cuando se modifican ambos factores de producción. En la próxima clase vamos a ver qué sucede con el costo a largo plazo cuando tenemos cambios en capital y trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego en la clase del lunes. Por ahora primero tenemos que definir cómo son los costes. Y ya estamos entrando a la segunda parte de la unidad 4 y volvemos de nuevo al corto plazo. Por ahí cuando ustedes vayan leyendo en el libro y pasen de un capítulo a otro, van a ver que va y viene del corto a largo plazo, vuelve al corto plazo, va al largo plazo nuevo, y es justamente por eso, porque nosotros en la primera parte ya vimos producción. En la primera parte ya vimos producción. Arrancamos por el corto plazo y terminamos en el largo plazo. Ahora en la segunda parte vemos todo lo que serían los costos. Y con los costos va a pasar exactamente lo mismo. Largamos por el corto plazo y terminamos en el largo plazo. Luego vamos a juntar todo.
Luego vamos a juntar producción y costos. Por eso es como que el libro es medio vueltero, que va y viene, porque lo vamos viendo de esta manera. Arrancamos por producción, corto plazo, finalizamos en largo plazo, volvemos al corto plazo, pero para ver los costos, y finalizamos en el largo plazo. Luego vamos a juntar producción y costos, y de nuevo, producción y costos juntos en el corto plazo, finalizamos en el largo plazo. Es muy vueltero, pero bueno, tiene su lógica. Diferentes definiciones de costos que vamos a ver acá. El costo contable es lo que ustedes ven en SIC, en la contabilidad. Es decir, los gastos reales, que son los desembolsos de dinero, más los gastos de depreciación que tiene el equipo de capital. Mucho no nos va a interesar. Costo económico. El costo económico es el costo que tiene para una empresa la utilización de recursos económicos en la producción, incluido el costo de oportunidad. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. No se olviden por economía 1, unidad 2, la definición de coste de oportunidad. El coste de oportunidad es la mejor alternativa descartada. En economía es de suma importancia el coste de oportunidad, porque imaginen ustedes un empresario que cuenta con $100.000. El empresario puede usar esa plata para comprar un auto de alta gama, hablemos de un auto muy sofisticado, puede comprar una fábrica que ya está todo armado y por lo tanto no tiene que hacer nada, puede comprar acciones, puede comprar, si se arriesga, criptomonedas, puede comprar títulos públicos, bonos, o sea, en lugar de agarrar esos $100.000 y modificarle el stock de capital a su fábrica, puede hacer todo eso. O en su lugar, puede aplicar ese dinero a la producción, es decir, modificando el stock de capital de la fábrica, por ejemplo. El stock de capital de la fábrica, por ejemplo. El coste de oportunidad que va a tener este empresario de realizar esta actividad, de aplicar esos $100.000 a la fábrica, su costo de oportunidad es todo esto. Porque tranquilamente, en lugar de ponerse a renegar con la fábrica, él directamente usa el dinero para todas estas otras cuestiones. Por lo tanto, todo ello representa el coste de oportunidad. Vamos a dejar ahí la aclaración. Todo lo anterior representa el costo de oportunidad de aplicar el dinero a la fábrica. Es decir, de aplicar el dinero a la fábrica para cambiar las maquinarias. El coste de oportunidad siempre va a ser la mejor alternativa descartada, porque el tipo, por querer modificar el stock de capital de la fábrica, se está perdiendo de andar en una Porsche Cayenne, por ejemplo. Se está perdiendo de tener acciones o criptomonedas que le están dando una ganancia superior a lo que va a obtener él en su fábrica. Y se está perdiendo la chance de comprar una fábrica que ya está todo listo, que él lo único que tiene que hacer es gerenciarla, nada más. El coste de oportunidad es eso, ¿sí? Es la mejor alternativa descartada. Ustedes, por estar escuchándome a mí, han tenido un coste de oportunidad, porque a esta hora podrían estar tranquilamente
entrenando, podrían usar la plata para ir de joda, podrían seguir durmiendo o estar preparando otra materia. O sea que el coste de oportunidad siempre va a estar presente y en economía es de suma importancia. Luego también el libro les va a mencionar lo que es el coste irrecuperable. Y bueno, eso no es muy importante que digamos, pero la definición sería que es el gasto que no puede recuperarse una vez que se realiza. Por ejemplo, si el empresario quiere cambiar las máquinas de la empresa y entrega un adelanto y después dice, no, al final no termino cambiando nada. Bueno, es plata que ya la perdió. O cuando tiene que pagar una licencia o una patente, bueno, es plata que se realiza una vez y no se puede recuperar. Por eso se le llama coste irrecuperable. Bueno, pequeñas definiciones que necesitamos saber, pero lo que sí nos va a interesar va a ser esto. Hablar de costes fijos y de costes variables, porque el costo total de producción lo forma el coste fijo junto al coste variable. Bueno, no hay que ser especialista en economía para darse cuenta que el costo fijo es un costo que permanece fijo y el costo variable es un costo que se va modificando, que es variable. Sus propios nombres lo indican. En el caso del coste fijo, es un coste que no depende del nivel de producción, de ahí su nombre, y la única forma que se puede evitar el coste fijo es cerrando la empresa. Si ustedes tienen una fábrica y no producen nada en todo el mes, porque se van de joda a festejar la chaya, cuando vuelvan en marzo, se van a encontrar con un montón de facturas que hay que pagar. Porque los costes fijos no se pueden evitar, siempre van a estar presentes. Ejemplo de ellos, si ustedes alquilan un local, si alquilan un lugar para que funcione la fábrica o los puntos de venta, si ustedes no producen nada, lo mismo lo tienen que pagar. En el caso de algunos sueldos, son fijos, se tienen que pagar exactamente igual, lo mismo. Por lo tanto, la única manera que se puede evitar es cerrando la empresa. Ahora, si ustedes se ponen a laburar todo el mes de febrero y por lo tanto tienen insumos de producción que tienen que comprar, tienen que pagar la energía eléctrica que usan para la producción, tienen que pagar los fletes que utilizan para traer los insumos y para mandar las mercaderías, bueno, los costos variables se les van a disparar en febrero porque han estado trabajando. Si no hubieran trabajado y se iban de joda, llega marzo y no tienen que pagar ningún coste variable. ¿Sí? Gráficamente, lo vamos a ver primero de una forma muy sencilla, que es como ustedes lo van a ver en la materia Contabilidad 4. Si no me equivoco, siguen teniendo, luego de Conta 3, tienen Conta 4, donde ahí ven todo lo que es costos de gestión, creo que más o menos así es el nombre, que ahí les van a enseñar el punto de equilibrio. Ah, sí, cuentas gerenciales. Ahí está, ahora le cambiaron el nombre. Bueno, ustedes cuando ven toda esa cuestión, a los gráficos los ven simples. Al coste fijo lo ven como una constante, al coste variable lo ven como una función lineal dependiente positiva, y al coste total también con pendiente positiva, pero bueno, no es nada complejo. Ahora atención a estos detalles. En el eje de axisas, olvidé poner eso, tenemos la producción. En el eje de ordenadas tenemos los costos. Partiendo de cero el costo variable, porque como hemos mencionado, la empresa no produce, no tiene costes variables. Por ello el coste variable parte de cero. Y a medida que se produce más, el coste variable aumenta. Por eso es ascendente.
pero estamos trabajando con el supuesto de que es una función lineal. El costo total, miren dónde arranca. El costo total arranca en el coste fijo. Porque si la producción es cero, el costo total va a ser exactamente igual al coste fijo. Porque el coste fijo siempre se paga. Y para llegar al costo total, es la suma vertical del coste fijo más el coste variable. Es decir, sumamos el coste fijo más el coste variable y llegamos al costo total. Podemos decir lo siguiente. El costo fijo es la ordenada del coste total. Ordenada del coste total. Y vamos a marcar ahí el triangulito, como hacemos siempre. La pendiente, en este caso del costo total, es el coste variable. La pendiente del costo total es el coste variable. Del costo total es el coste variable. Por lo tanto, la función nos quedaría de esta manera. Costo total igual al coste fijo, que es una constante, más el coste variable, que depende del nivel de producción. Vemos que es una función lineal. Por eso tiene esa formita. Vemos que el coste fijo es igual a C, una función constante, y vemos que el coste variable también es una función lineal, ya que está elevada a la 1. La Q está elevada a la 1. Coste variable función lineal. Bueno, esta sería la forma simple de explicar los costes. Y bueno, se entiende más o menos de qué se trata y en cuenta gerencial lo van a ver de esa manera. Ahora, nos presentamos a rendir ECO 2, examen oral. Nos dice Efraín, bueno, hablemos de la unidad 4, hábleme de los costos fijos y los costes variables. Nosotros caemos y hacemos este gráfico, que no es que esté mal, pero en un examen de economía hacemos este gráfico, nos van a sacar cagando, porque es un gráfico muy fácil. Y en economía, obviamente, todo tiene que ser un poquito más complicado, si no, no tendría gracia dar economía. Y en eco, el gráfico lo vamos a ver con esta forma. Funciones cúbicas que se aprecia que tienen un tramo cóncavo y un tramo convexo, que tienen un punto de inflexión, que ya vamos a ver qué implica ese punto de inflexión. Lo único que está igual es el coste fijo, porque el coste fijo siempre va a ser una constante. Entonces, la forma que tienen estas funciones de costos obedece a porque el costo total es una función cúbica. Vamos a dejar ahí la aclaración. La forma de los costes es porque el coste total suele ser una función cúbica. Una función cúbica cuyo máximo exponente está elevado a la 3. Por lo tanto, el coste total, función cúbica, el coste fijo sigue siendo igual. El coste fijo sigue siendo una función constante. Y el coste variable seguirá siendo una función, es una función cúbica. Bueno, cuando revisemos los ejercicios, ahí vamos a ver que el costo total suele ser una función cuyo máximo exponente está elevado a la 3.
De ahí que tiene esta formita así media de rulo, medio ondulada. Que la función de producción también era una función cúbica. Y no se olviden ustedes que cuando vimos el producto marginal, era una función cuadrática. Y cuando vimos el producto medio, también era una función cuadrática. Bueno, si hablábamos de las variables marginales y medias, también vamos a hablar del coste marginal y del coste medio. Lo vamos mencionando rápido. El coste marginal representa en cuánto se incrementa el costo total, en cuánto se incrementa el costo total cuando aumenta la producción. Cuando aumenta la producción en una unidad adicional. Obviamente, se produce al menos una unidad más, el coste ya se les va a disparar, por más que sea una unidad más. La formulita del coste marginal va a ser la siguiente. El triangulito delta de variación, variación de costo total ante cambios en el nivel de producción. Ahora atención a este detalle. Cuando nosotros hablamos de los costes, del coste total, habíamos mencionado esto. El costo total es igual al coste fijo más el coste variable. El coste fijo es un valor que permanece siempre fijo. Se produce una unidad adicional, el coste fijo sigue siendo igual. En cambio, el coste variable es el que se modifica cuando aumenta o cae la producción. Atención, si solo el costo variable cambia ante cambios en la producción, entonces el coste marginal solo depende del coste variable, porque en definitiva el coste marginal es la derivada del coste total. Y como ustedes saben, y si el coste fijo es una constante, su derivada es cero. O sea, en definitiva, el coste fijo no lo vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros calculamos el coste marginal, termina siendo la derivada del coste variable. Eso es algo que en los ejercicios prácticos va a quedar más en claro. Por otro lado, si la función de coste total es cúbica, su derivada, el coste marginal, será una función cuadrática. No se olviden ustedes que las funciones cuadráticas, sus gráficas son parábolas, y las parábolas tienen forma de U. Por lo tanto, si el coste marginal es una función cuadrática, cuya gráfica tendrá forma de U. En realidad, cuando veamos el gráfico, van a ver que el coste marginal, más que forma de U, parece una B corta bien abierta, pero bueno, no vamos a contradecir al autor del libro, a Pindick, que es un economista, profesor en Oxford, si mal no recuerdo, no lo vamos a contradecir. Pero más que forma de U, tiene forma de B corta. Pero bueno, entonces, la gráfica del coste marginal es una U. Vamos a ver también el coste medio. Lo vamos a agregar y con esto ya vamos cerrando. El coste medio, que sería el coste promedio por cada unidad. También le podemos llamar coste unitario, ¿sí? Coste promedio o coste unitario, cuya fórmula va a ser coste medio igual al costo total dividido en Q. No se olviden que el costo total es igual al coste fijo más el coste variable. Por lo tanto, si al coste fijo
más el coste variable lo dividimos en Q, también vamos a tener el coste medio. Si tomamos por separado el coste fijo dividido en Q, vamos a tener el coste fijo medio, que sería el coste fijo promedio. Y si al coste fijo medio le sumamos el coste variable medio, ahí cerramos la idea, coste medio igual a coste fijo medio, más coste variable medio, ahí vamos a tener el coste medio total. Revisemos los gráficos. Bueno, ahí en la curva de costo total y de coste variable total, primero tenemos un tramo cóncavo, panza hacia arriba, y luego tenemos un tramo convexo, la pancita hacia adentro. El punto de inflexión, vemos que el coste total y el coste variable tienen el mismo punto de inflexión. Ese punto de inflexión nos va a indicar cuando el coste marginal iguala al coste variable medio mínimo, que el gráfico sería este. Y acá lo vemos completo, ahí estaría. Bueno, volvamos para acá. Como se observa, el coste marginal tiene forma de U, ya que la gráfica es una parábola, la gráfica de la función cuadrática, y el coste medio y el coste variable medio también serán funciones cuadráticas con forma, cuyas gráficas tienen forma de U. Entonces, cuando hablamos de los costes unitarios, los costes unitarios les llamamos costes unitarios ya que consideran el cambio en el costo cuando se produce una unidad adicional, o bien el coste total o coste variable por cada unidad que se produce. Por eso al coste marginal, al coste medio, al coste variable medio y al coste fijo medio se le llaman costes unitarios. Entonces, por ello, al coste marginal, al coste medio, al coste variable medio y al coste fijo medio se los llaman costes unitarios, porque están considerando el costeo respecto a una unidad, ¿sí? Y bueno, cerramos la clase de hoy con este comentario. Vemos que todos los costes unitarios tienen forma de U. Todos, el coste marginal, el coste medio, el coste variable medio, menos 1. El coste fijo medio tiene forma de asíntota, que recuerda las funciones homográficas. Si observan el coste fijo medio, no tiene una forma de U. Y ello obedece a porque el coste fijo medio es un valor que tiende a 0. Ya que el coste fijo medio es un valor que tiende a 0. Bueno, hasta acá entonces lo de hoy. Vamos a continuar en la clase del lunes